Luzca, Gracias, más Pablo. colegas. Muchas gracias a ti, que les vaya muy bien. Parece que me... Ahí. Ahí estamos grabando, sí, perfecto. Gracias, chao. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que entienden ustedes por un perfil de egreso y qué es lo que entienden ustedes por las competencias para que lleguemos al programa? Y ahí le pregunto a Macarena, a John, a Mire, Pabla, eso. hola, Hola, ya, y de ahí Macarena, eh, ¿sí? ¿puedo hablar? Sí, dale, John. Soy John. Ya. Ujú. Lo que yo entiendo por un perfil de egreso es como el conjunto de competencias, habilidades que requiere un profesional para poder cumplir ya con el mínimo, por así decirlo, ¿cierto? Para poder egresar en el fondo. Y en realidad soy la persona más prematura en esto, porque como le venía contando, yo estoy recién incorporándome y además egresé hace 1 año y 8 meses, 9 meses. Ok, perfecto. Gracias, John, por tu aporte. Macarena. Yo concuerdo con John en esto de como el conjunto de rasgos, capacidades o habilidades que esperamos que obtengan los estudiantes, las personas que se forman en nuestros centros, para que sea como acreditada por esta educación, por la institución educativa, que finalmente va a ser el que emite su título. Entonces, para mí el perfil tiene relación con este conjunto de capacidades, rasgos, habilidades o competencias que se enmarcan, ¿cierto?, en este egresado, finalmente. Perfecto, gracias. Y le voy a hacer una siguiente pregunta y no sé si alguien más quiere complementar, no sé si Carla, Consuelo y Pabla ya se logran integrar, pero la pregunta, porque veo que Carla entró, era que era un perfil de egreso, que es lo que entendían por un perfil de egreso. Y yo voy a ir a otra pregunta y es, eh, ¿de dónde nace un perfil de egreso? Eso les quiero preguntar, ¿cómo se construye un perfil de egreso? ¿Y qué significa para una universidad o para una carrera tener un perfil de egreso? ¿Cómo se construye? ¿De dónde nace? ¿Quién dice qué es lo que tiene que contener un perfil de egreso? ¿Qué es lo que saben o qué se les piensan? Carla, John, Macarena parece que está ahí, ¿o no? ¿O la perdimos? No, sigo No, acá. ahí está la Macarena. Sí, lo que pasa es que yo pensaba que el perfil de egreso también se debiese definir como con lo que esperamos que esté definido por un profesional en un marco legal más amplio. Por ejemplo, lo que se espera de las matronas en base a ciertas competencias, ¿cierto?, que compromete el colegio de matronas. O la visión que tiene la universidad, ¿cierto? O los programas dentro de la universidad de este matrón que va a hacer. O sea, como que siento que hay como una mezcla un poco entre un perfil de derecho como una constitución, visión y misión enmarcadas dentro de lo regulatorio que es externo a la universidad. Eso es como lo que creo. Sí, hay elementos de los que tú dices que sí, efectivamente se tienen que cruzar, ¿cierto? Sobre todo ahí van contenido elementos de la visión, misión que tiene una universidad. No sé si John quieres aportar algo. La verdad, no sabría qué más decirle. Ok, entonces le vamos a preguntar a la Rita, a ver qué nos puede comentar ahí, aportar también desde su experiencia y formación. Estoy bastante de acuerdo con los chiquillos. Creo que el perfil de egreso, ¿cierto? Tiene que tener claridad y nos da la especificación de las competencias que debe tener, ¿cierto? Un egresado de una carrera, ¿cierto? Y son distintos tipos de competencias, competencias, habilidades actitudinales, lo cognitivo, específico por área, y dónde se va a desempeñar y cuál es la conducta con respecto a también dónde lo puede realizar. Por ejemplo, el de nosotros en nivel de atención primaria, terciaria, secundaria, en distintas áreas, ginecología, neonatología, salud pública.
Entonces y también para el perfil de egreso tenemos que reconocer la necesidad de nuestra carrera y cómo lo validamos con respecto a nuestro exterior, a nuestra población, los requerimientos que se necesitan de ese profesional. Creo que por ahí va. Eso. Sí, súper, súper, Rita. No sé si alguien de las demás colegas quiere comentar algo. Ahí entró Solange. Solange, si quieres presentarte. Mm, Hola. Pueden estar con problemas de conexión, de repente pasa a Sí, de esta hora. repente pasa, sí, Sí, a esta hora se pone media. sí, está la... Exacto. ¿Y Carla está por ahí o no? Yo no la veo. iPhone de Carla, pero está silenciada Sí, ahora. aparece el iPhone de Carla. Sí, veo Sí, silenciado. sí, está Pabla, que tampoco está por ahí, y Consuelo, que tampoco aparece. Mm, No, 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 viste, no, sí, seguramente no. ya, bueno, ahí vamos a ir viendo en la medida que... Mm, mm. Bueno, súper importante es decir que en general los perfiles de egreso es como un poco para entender, ¿ah? Después vamos a llegar a los programas que es como lo más operativo. Eh, Uno tiene como a nivel muy macro, ¿cierto? Algo que se llama el currículum y el currículum tiene diferentes elementos y es importante decir que este currículum va a haber alguna diferencia entre las diferentes instituciones. Y el currículum tiene que ver con una forma de pensamiento que está en la base de las instituciones que van a formar a los diferentes profesionales. Y estos currículum tienen diferentes elementos, diferentes ideologías, entonces, cuando nosotros hablamos de un currículum, entendemos que aquellas personas que están construyendo o ese currículum tienen una serie de ideología, de filosofía, de visión paradigmática de la vida que está, ¿cierto?, a la base de ese currículum. Por lo tanto, una construcción de un currículum no es algo neutro, sino que están plasmados todos aquellos elementos. Si yo les preguntara a los que están acá si hay alguna diferencia no sé si todos se formaron acá como matrones y matronas, yo sé que Rita, sí, pero No, yo no. ¿quién? La Yo Macarena, tampoco. ya, ok, entonces yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿qué hay de diferente a los tres? ¿Ah? Les voy a hacer las tres preguntas a los tres mientras los otros colegas se van insertando. ¿Qué tiene de particular? Le voy a preguntar a Macarena dónde estudió y el currículum en la que ella estudió, a John y a Rita. ¿Qué tiene? ¿Qué los hace? ¿Qué es lo que ustedes se quedaron de las instituciones donde ustedes estudiaron? En general, bueno, yo vengo de la USACH ¿Ya? y bueno, nuestro currículum, a diferencia de este, no estaba basado en competencias, sino que en resultados de aprendizaje. ¿Ya? Entonces tiene como esa diferencia, siempre estudié en el 2010, igual puede ser que ahora sea distinto, que ha habido como también una transición de esos perfiles y de esas cosas. La formación era netamente formación al servicio público, en respuesta al servicio público, no tanto al servicio privado, con mucho enfoque en lo que era atención primaria, consejería, educación, promoción de la salud, y con un poco menos de énfasis en el área quirúrgica hospitalaria. Eso era como lo Perfecto. O que sea, yo. había como un sello, ¿cierto? Un sello que tenía que Sí, ver con el compromiso también con la comunidad, entiendo, y con un enfoque en la atención primaria y menos en las cosas más especializadas, sobre todo lo quirúrgico. Eso era como entonces, ahí habían ciertos claro. elementos. Perfecto. ¿Algún elemento que tú consideraras de alguna habilidad transversal, por ejemplo, no sé?
era súper importante la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo. ¿Había algo que sobresaliera de algunos otros elementos que tú dijeras, esto es un sello característico de las matrones y matrones que se forman en los SATs? Yo creo que la comunicación y el hacer comunidad, como en el tema de pensar como un poco más colectivo y que tanto a nivel individual. Eso era como lo relevante en ese momento. Perfecto. Gracias, Macarena. John, De ¿dónde nada. estudiaste? Gracias. Yo estudié en la Universidad de Concepción ¿Ya? y en relación al sello que mencionan, creo que estoy muy en relación a lo que comentó la colega de los SATs. La UDEC tiene un gran compromiso con la comunidad, considerando que es una de las universidades más grandes que hay desde de la zona centro-sur, por lo cual tiene un gran compromiso público. Y de hecho la zona tiene un gran valor el pertenecer a la Universidad de Concepción. Y en relación a el sello particular, yo diría que en general somos matrones bastante activistas. Estamos bastante involucradas en la salud pública y en el rol de la gestión, y en general también con el colegio, etcétera. Súper. Muchas gracias, John. Ahí estamos viendo algunos elementos que son parecidos, ¿no? Y Rita, ¿qué nos puedes contar desde tu visión? Ah, y también nos puedes contar la autónoma, también. ¿Qué Sí, diferencia entre lo que tú viste, sí, sí, cierto, en la Chile y lo que tú sí, consideras que tiene la autónoma? ¿Dónde están los sí. espacios? Dale. La diferencia. La verdad es que yo, o sea, la parte del currículum de nosotros, obviamente que está, ¿cierto?, con enfoque basado en competencias. Y estas competencias tributan a nuestro perfil de egreso que tiene enfoque, obviamente, en salud pública, pero también se denomina que es importante en la parte privada y nos podemos desempeñar en distintas áreas, como decía adelante, obstetricia, neonatología, ginecología, la salud pública, la parte de investigación, haciendo énfasis en el liderazgo, el respeto y la diversidad y el enfoque de género también. ¿Ya? En todo el transcurso de vida, el ciclo de vida de la mujer y apoyado en la comunidad también. Entonces, eso es mayormente el enfoque. Y la verdad es que la autónoma está como más enfocado, más específico como en las áreas es, también está, no es con competencias, va hacia ¿Ya? los resultados de aprendizaje de forma directa, pero considero que el perfil de egreso es distinto, como que está más enfocado por áreas, tanto en lo cognitivo como está diseñado distinto. Como que no me acostumbro mucho, la verdad, en algunas cosas. Sí, de verdad que es distinto. Pero también es enriquecedor conocer Por otras supuesto, realidades. Sí, por sí, supuesto. sí. Así que eso mayormente, y cuando uno plasma y está ahí como in situ, la verdad es que las diferencias no se notan mucho. No se notan mucho. A veces hay Súper. cosas que están escritas en el papel, pero cuando tú estás en la realidad, es muy similar. Súper, muchas gracias Rita por el aporte. Bueno, lo interesante de esto es tener claro que eh, los currículums son diferentes, en la institución en la que uno esté van a ser diferentes y van a estar plasmados por las ideologías, la visión de vida, la visión de mundo, los referentes teóricos que existan, ¿cierto? ¿Cuáles son los referentes en relación a, por ejemplo, si uno tiene un determinado modelo de currículum? ¿Cuáles son esos referentes teóricos que de alguna forma plasman o la noción o lo que para uno signifique para una institución el currículum, la definición de competencia? Cuando nosotros hablamos de currículum o de competencia, son elementos que se llaman polisémicos. Polisémico significa que tienen muchas definiciones. Entonces, si uno va a la literatura y busca qué es currículum en una institución, va a encontrar muchísimas. Si va a buscar lo que es una competencia, también va a encontrar muchas definiciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen las instituciones de educación superior? Adscriben y dicen cuáles van a ser para nosotros nuestros referentes. Entonces, nosotros vamos a entender la noción de currículum o la noción de competencia de esta manera. Es como operacionalizar de alguna forma. Entonces nos vamos a quedar con esta visión. ¿Ok? Por ejemplo,
para nosotros, la Universidad de Chile, muchos de nuestros referentes tienen que ver con Le Boter, con Perrenot, ya como principal persona. Si nosotros hablamos de la visión del currículum, mucho tiene que ver también con Grundy, ya como también una persona, nosotros vemos el currículum, ¿cierto?, como una construcción social, como algo activo, que no se plasma en algo que está fijo, ¿ya? Y nosotros desde ahí podemos decir que existen distintos tipos de currículum. Tenemos el currículum explícito, que es aquello que está declarado y que muchas veces se declara a través de documentos o a través de un plan formativo, ¿ya? Y eso es lo que está escrito y es lo que todos conocemos. Entonces, ¿cuál es el currículum? Y dentro de eso está el plan formativo de la escuela o de la carrera de obstetricia de sus distintas universidades. Y ahí va a estar, tal como lo mencionaban ustedes, elementos de la misión de la universidad, elementos de la visión, elementos del modelo curricular, elementos también de lo que se llama el modelo educativo que existe en las distintas instituciones, donde están las orientaciones educativas y todos aquellos elementos que rigen la formación tanto de pregrado como posgrado y cuáles son sus lineamientos investigativos y la noción de cada uno de esos elementos, ¿ya? Entonces, eso va a ser el currículum en explícito, es lo que está escrito y declarado. Pero por otro lado, tenemos algo que se llama el currículum oculto y también tenemos algo que se llama el currículum nulo. O sea, yo ahí les voy a preguntar si alguno de ustedes sabe o tiene alguna noción de lo que podría ser el currículum oculto y el currículum nulo. O qué En relación, Dale, John. en relación al currículum oculto, tengo una vaga idea, pero de lo que yo rescato es que, por ejemplo, en la forma en la cual yo estoy transmitiendo el conocimiento, en la cual yo estoy ejerciendo en la práctica clínica, todo lo que está de forma implícita que el estudiante está adquiriendo en el fondo, debido a que cada vez que nos desempeñamos, ¿cierto?, en los distintos campos clínicos, nos vamos adaptando también al perfil profesional, ¿cierto?, que nos está formando. Y después esas mismas competencias la persona las comienza a replicar. Ok, como algo, ¿lo ves como algo que es positivo, que es negativo? ¿Cómo, desde dónde lo estás mirando? Yo diría que es algo que es importante de considerar, porque es como cuando vamos a criar un niño, por así decirlo, todo lo que nosotros estamos haciendo, en el fondo, esa persona lo está adquiriendo. Así que es importante estar siendo completamente consciente de cómo yo estoy transmitiendo la educación. Ok, ¿cómo estoy modelando? Entiendo. Entonces, como que los docentes Exacto, tenemos que ser conscientes del modelaje de lo que estamos mostrando, porque nuestros estudiantes van a estar mirando nuestras prácticas, ¿sí? No sé si recuerdo. exacto. Perfecto, gracias, John. Ahí vamos a ver, ¿alguien más que quiera complementar? Macarena, Rita, ¿algunos otros elementos ahí del currículum oculto? Dentro del currículum oculto, yo creo que hay mucho currículum oculto en nuestras carreras porque en las distintas estrategias metodológicas que nosotros usamos, en los ¿Ya? tiempos que nos están diseñados, ¿cierto? Por ejemplo, en un programa de curso, y nosotros tenemos mucho más tiempo realmente lo que estamos dando, el tipo de enseñanza, hay en algunas instancias que hay un estilo cierto de estrategia, por ejemplo, realizar un cuestionario, pero a lo mejor yo y la otra persona no lo estamos haciendo de la misma manera, por lo tanto, no está estandarizado. Hay una diferencia, ¿cierto? Lo que es efectivamente, como decía, lo que está implícito, no está explícito, expuesto, declarado en un programa o dentro de un currículum, ¿cierto? Y que se realiza de igual forma. Entonces, eso es igual se debería transparentar porque está dentro igual del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a lo mejor estos factores, ¿cierto? Pueden vincularse cómo está aprendiendo el estudiante, él o la estudiante. Entonces yo creo que es fundamental reconocer que existe un currículum oculto, siempre. Súper, gracias, Rita. Macarena, ¿quieres complementar algo?
¿O alguien de las otras personas? No, dice la Macarena. Ok. Bueno, es importante decir que el currículum oculto, tal como lo dice los colegas, es aquello que está oculto, que no está declarado, pero que de alguna forma existe y que modela las prácticas y que muchas veces este currículum oculto puede ser positivo o puede ser negativo. Ya, por ejemplo, yo puedo declarar que algo existe, por ejemplo, que tenemos, que somos una universidad o una escuela muy inclusiva y muy diversa, y eso lo puedo declarar explícitamente, pero en la realidad no hago ni un ejercicio por ser inclusivo y por ser diverso. Entonces, en la realidad tenemos un currículum oculto porque no, nuestras prácticas, nuestra forma de comportamiento está mostrando que no es así. O de alguna forma declaramos que tenemos un gran compromiso en temas de, o nos hacemos cargo de aquellas personas que tienen discapacidad dentro de nuestra facultad, o aceptamos personas que tengan discapacidad. No obstante, las salas no están acondicionadas, ¿cierto? Los espacios no están acondicionados, no tienen cómo llegar a ese lugar, ¿ok? O no contratamos personas que no tengan las mismas capacidades. Entonces, de alguna forma, estamos mostrando algo que es bastante poco coherente. Entonces, todas estas prácticas que están ahí son parte del currículum oculto. No sé si alguien pudiera dar algún ejemplo de alguna vivencia como colega o como estudiante que pudiera hacer referencia a este currículum oculto. Macarena, dale. A mí en particular este es un tema que como que siempre me ha gustado conversar con los estudiantes, sobre todo porque desde una postura como de la obstetricia, el parto respetado y todo lo que conversamos ahora, se han cambiado mucho las culturas dentro de los centros universitarios sobre cómo enseñar a asistir partos o acompañar partos. Y nos pasa muchas veces que existe esta brecha entre lo que nosotros enseñamos y lo que efectivamente ocurre en el campo clínico cuando nosotros no estamos en la supervisión. Entonces me pasaba, por ejemplo, que mis estudiantes anteriores era como, yo, no sé, pues le enseñábamos parto libre movimiento, le mostrábamos que las pacientes se podían parar con un monitor, que podían deambular en la zona de su cama, que podían hacer distintas cosas, y cuando ellos tomaban esas acciones dentro del campo clínico, eran mal vistos y eran tratados de como con ignorancia, como que lo que ellos estaban haciendo era de personas ignorantes que no sabían lo que era bueno para las pacientes y era como si la paciente está monitorizada, no se puede levantar, la paciente no se puede mover, la paciente no puede comer porque quizás va a ir a una cesárea, entonces tiene que estar con el estómago vacío todo el trabajo de parto, por ejemplo. Ujú. Pasa que de repente están como todas estas cosas como de, ah, no, mira, es que justo hice el tacto y se rompieron las membranas, pero en verdad las rompieron, ¿cachai? Como cosas como muy sutiles de repente, o no sé, pues para mí que una paciente esté con suero, desde un punto de vista, desde que está con trabajo de parto no es necesario, puede tener una viga sin el suero y va a estar bien. Una paciente puede tener dos contracciones y si tiene un buen progreso al trabajo de parto no tengo por qué colocarle oxitocina. Pero dentro de los servicios todo eso está muy protocolizado y además está como, es muy rígido el tema ahí y claro, pues los estudiantes agarran estas comillas mañas, entonces tú lo dejas, no sé, moviendo a la paciente libre posición y llegas al otro turno y la paciente está acostada, con monitorizada, sin poder moverse, sin comer y es como, ¿qué pasó acá? Entonces eso como que ha sido mi vivencia yendo a campos clínicos diversos, ¿sí? Y entre hospital y hospital igual. Súper interesante lo que comentas, Macarena. Entonces, mi pregunta ahí, y te la voy a hacer a ti para que sigamos el diálogo, es ¿cómo lo hacemos? Porque de alguna forma, cuando nosotros estamos en una universidad siendo docentes, tenemos un currículum que es el que quiere la universidad a la cual nosotros estamos haciendo docencia, que se plasme en nuestros estudiantes.
o quiere que ese perfil de egreso que se ha comprometido con estos estudiantes se lleve realmente a la práctica y salgan con ese sello y con todos estos elementos. ¿Y cómo lo hacemos si en el campo clínico, cierto, nos encontramos con una realidad completamente diferente? Entonces, ¿cómo logramos este compromiso formativo que nosotros estamos estableciendo en la institución en la cual trabajamos y formamos? ¿Cómo crees tú o qué podemos hacer ahí? O sea, la solución de la brecha claramente es más compleja de lo que yo puedo hacer como docente, pero creo que un primer paso es seguir validando el modelo que nosotros queremos con los estudiantes, porque es un modelo que está basado en evidencia, es un modelo que forma estudiantes competentes. Entonces, creo que no es que nosotros debamos cambiar, sino que es trasladar nuestro conocimiento y nuestra práctica hacia los campos clínicos, pero además hay que mejorar las condiciones de los colegas dentro de los campos clínicos para que tengan interés también en formarse en docencia, en entender, ¿cierto? Hay como un cambio más radical que no necesariamente depende de nosotros de las como universidad, pero también está todo este paso de los estudiantes y hace un tema de conversación igual frecuente acá, como este proceso de validación que vivimos todos como personas que recién llegamos a un servicio, que muy independiente de mi sello, es siempre, y bueno, ya hasta ahora que uno es grande y ya tiene experiencia y todo, siempre uno está siendo evaluado y valorado en general. Entonces al principio no se valía y uno empieza a tomar estas prácticas que son no dichas. Entonces yo creo que ahí es como un poco nadar contra la corriente y a veces suele ser incómodo. Yo creo que esa incomodidad también hay que traspasársela a los servicios. La incomodidad no puede ser necesariamente del que llega, sino que también tiene que ser, tenemos que ser capaces de poner incómodos a, oye, esto tampoco lo estás haciendo bien, como que hay un proceso de reflexión necesario para romper esta burbuja académica para que llegue efectivamente al campo clínico. Difícil, no se me ocurren muchas más estrategias, además de ofrecer capacitación, ofrecer tiempo y eventualmente descomprimir algunos servicios, aumentar dotación de matronas puede también ser un alivio, pero por sobre todo, más que para los estudiantes, para las mismas usuarias. Creo que por ahí va como la cosa. Súper, súper buenos aportes. Voy a comentar después de darle la palabra a Rita. Rita, dale, voy a Y moverme. sí, dale nomás. Tengo una estufa Considero, al lado. y dale Dale, nomás. Rita. No, que considero súper importante lo que está diciendo la colega, porque una de las instancias donde un porcentaje importante del tiempo, ¿cierto?, de nuestros estudiantes lo pasan en campos clínicos y a veces ya no con una supervisión directa, sino con una indirecta cuando ya están más grandes, cuando ya son internos, y ellos se tienen que, entre comillas, acomodar a una realidad que a veces no es la que nosotros enseñamos y que es distinto. Creo que dentro de las estrategias que podemos hacer como universidad, como carrera, es nosotros acercarnos a ellos, es como extendernos, ¿cierto? Extendernos hacia los distintos campos clínicos, hacerlos más partícipes de todos los procesos que tenemos nosotros. Por ejemplo, yo me recuerdo que se hacía, yo creo que todavía se sigue haciendo habilitación docente. Hasta cómo es cierto realizar una rúbrica para poder evaluar de forma, cierto, de la forma más correcta, y mostrar la realidad de la distinta evidencia. En reuniones clínicas podemos participar, que esto ha ido, cierto, un cambio. Los cambios de paradigma no son fáciles, porque estamos a veces acostumbrados, y uno comprende también, acostumbrados a trabajar de una manera, y nos están diciendo, ¿y por qué me quieren imponer esto? Pero esto es un proceso paulatino, de a poco, y una buena relación, como una comunicación efectiva entre lo que somos los docentes y bueno, y todo lo que es la dirección de escuela o de departamento con los distintos campos clínicos, la parte, ¿cierto?, el de los COLDAS. Creo que ahí está la dirección de campus clínico muy importante en la relación que existe. Y saber las necesidades de ellos también, porque así como nosotros tenemos necesidades, los campos clínicos también tienen necesidades, tienen que conocer los programas de curso, cuál es el perfil de egreso, cómo ha ido variando el modelo educativo que hemos tenido, porque antes es cierto que éramos los profes los que, y ahora no, porque es un modelo constructivista, orientado totalmente en el aprendizaje en el estudiante, siendo nosotros como un facilitador en su proceso. Entonces, creo que es importante eso, el acercarse y que ellos conozcan, ¿cierto?, de a poco y también esto es como
tú me das y yo te doy. Es como una relación, igual, de esa manera, creo. Y ser eso, empático, paciente, y de a poquito uno se va validando, porque al principio, claro, te miran así como cuando uno va a práctica, ¿quién es? Pero ya después te van conociendo y también denotan que hay una expertise en ti. Y eso, uno se va ganando también esos espacios, y para los estudiantes, porque para eso uno trabajo, para ellos y ellas. Eso. Súper, gracias Rita, gracias Macarena y todo, completamente de acuerdo con ustedes. Entonces, lo interesante es, aquí de todo lo que ustedes han mencionado, es que en el fondo no puede quedar al azar, ¿cierto? Si nosotros estamos comprometiendo un perfil de egreso como institución, significa que como institución educadora, como escuela de obstetricia, como escuela de kinesiología independiente de la escuela, tenemos una misión que es lograr, ¿cierto?, que los clínicos que van a trabajar en la formación de nuestros estudiantes conozcan también los elementos, el perfil de egreso, el modelo educativo, los principios orientadores de nuestra formación y también, como decía Rita, conozcan cuáles son los sistemas de evaluación y cómo se evalúa y por qué estamos decidiendo evaluar esto y otra cosa, cuáles son las competencias a las cuales tienen que llegar nuestros egresados y que en un campo clínico donde comparten a veces muchas universidades, puede ser que los sellos no sean los mismos. Probablemente en nuestra profesión haya muchas cosas que se unen, que son similares en términos de competencias, pero hay otras que no. Entonces, tenemos que conocer los distintos perfiles de egreso para ver dónde vamos a colocar los énfasis. Por lo tanto, hay una obligación nuestra como casa de estudio de acompañar a nuestros colegas clínicos y de que ellos también, tal como ustedes, dan las oportunidades de que se formen, pero también invitarlos a la construcción de los programas, invitarlos también a la construcción de los perfiles de egreso, porque solo de esa forma, tal como ustedes lo decían, como lo mencionaba Rita, esto es una relación en la cual para poder llegar a buen puerto, todos tenemos que trabajar juntos y todos ganamos, ¿no? Y finalmente la persona que está en una condición de salud, que es finalmente para quienes nosotros estamos haciendo esta formación. O sea, también ahí como no olvidarnos que el centro es la persona y en el fondo no nosotros ni los docentes, y bueno, los estudiantes porque están haciendo su proceso formativo. Perfecto, creo que está súper bien. Y tenemos el currículum nulo. ¿Y qué será el currículum nulo? ¿Qué se les ocurre? Pienso que es como enseñar el vacío, como comprometerse a enseñar algo y no practicarlo. Esa es la primera vez que escucho el término, así que Perfecto, lo primero que currículum viene a mi nulo. cabeza. Gracias, Macarena. Tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Rita, Que lo declarado que está, ¿cierto?, dentro del currículum no se cumpla. Y eso tiene que ser validado a través de evaluaciones. Efectivamente, esto no se cumple, no se cumple, no se cumple. perfecto. cumple. El currículum nulo en general es aquello que se decide que no se va a enseñar o que no van a aprender. Por ejemplo, yo podría tener una orientación de decir que en esta universidad no vamos a enseñar anticoncepción. ¿Ok? ¿Te fijas? Y es decir, porque hay muchos aspectos, porque como lo ocurrido, ahí le vamos a preguntar a John, de ahí, porque es importante tener claro que un currículum tiene o un plan formativo tiene un límite de tiempo, no es infinito. Nosotros tenemos 5 años para formar matronas y matrones. Y en esos 5 años tenemos que decidir el mejor recorrido de aprendizaje de acuerdo a los énfasis o a los compromisos formativos que nosotros tenemos. Los estudiantes no pueden aprender todo, van a tener que aprender aquello que a nosotros nos hace sentido como institución, respondiendo a las demandas de la sociedad. Y ahí vamos a colocar otro elemento que yo les había preguntado, que era cómo se levanta un perfil de egreso. El perfil de egreso tiene que responder a las demandas de la sociedad. O sea, este profesional se construye en la medida que es necesario para responder a las necesidades de salud de la comunidad, ¿cierto? Porque probablemente la formación nuestra, uno de sus sellos en general, como matronas y matronas, esté muy enfocada a la atención primaria,
que es donde se atiende la gran mayoría de nuestras personas en el país. Entonces, uno no podría, y quizás no en la hiperespecialización. Entonces, claro, hay elementos que tenemos que considerar, pero en vez de formar a lo mejor una matrona súper especialista, probablemente necesitamos formar una matrona o matrón que responda a las demandas sociales y a las demandas de la comunidad. Entonces, eso es un elemento. Entonces, ¿qué elemento nos hace pensar en este perfil de egresos? Son aquellos elementos. Y uno hace una consulta a los actores relevantes, y eso significa a los matrones que están en la atención primaria, a los que trabajan en los hospitales, a los que trabajan en el ministerio, a los que trabajan, a los empleadores, a los egresados, a los distintos, y además hacemos una revisión de nuestros referentes internacionales en relación a la matronería y a todo y a lo nacional que está pasando, porque los perfiles también se van a tener que orientar, porque probablemente el perfil de la matrona de Magallanes no va a ser igual al de la matrona de acá. A lo mejor va a tener ciertos énfasis por el tema de la localidad, de la zona, del extremo. Quizás a lo mejor los elementos van a ser un poquito diferentes. Entonces, también hay que dar ciertos énfasis, pueden ser generales, pero después distintos. ¿Ok? Entonces, ahí hay ciertos elementos. Entonces, este currículum nulo es lo que decidimos que no vamos a enseñar, y que no podemos comprometer, dado que tenemos solo 5 años para esta formación, y hay algunos elementos que pueden parecernos súper importantes, pero los vamos probablemente a conectar con nuestra formación de posgrado o de postítulo y especializar. Entonces, nosotros, si yo les pregunto, porque y aquí vamos a entrar un poquito más al perfil de egreso, ¿ah? El perfil de egreso tiene como 3 elementos que ustedes mencionaron, que son la declaración o la síntesis del perfil de egreso, donde habitualmente dice ahí la matrona, matrón egresado de la Universidad de Chile es un profesional altamente competente que desarrollará tales. Entonces, y ahí es como la declaración, ¿cierto?, de intenciones. Y eso se llama la síntesis del perfil. ¿Ok? Esta declaración como de buenas intenciones. ¿Ya? Y este perfil de egreso lleva elementos de la misión y de la visión, tiene que estar alineado con el modelo educativo de la universidad. No puede estar desalineado de la misión, de la visión, del sello de la institución. O sea, cuando uno está en una carrera, todo esto tiene que estar alineado con los referentes o con la mirada de la universidad. ¿Ya? Entonces tenemos la síntesis del perfil, que es la declaración general. También tenemos, en el caso de las competencias, que es el modelo al que estamos adscribiendo ustedes que hacen docencia en la Universidad de Chile, tenemos en general algo que se llama ámbitos de desempeño o ámbitos de realización, y que se relaciona o dice que es aquella familia de problemas que más frecuentemente van a tener que enfrentar en una determinada profesión. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los problemas? Mm, y váyanse como a los temas, como a las grandes áreas, más que a lo puntual específico. ¿Cuáles son los grandes problemas que debe resolver una matrona o un matrón? ¿De qué índole son esos problemas? ¿Qué es lo que más tiene que hacer? ¿Problemas de qué tipo va a tener? Voy a tirarles ahí, a ver, voy a esperar que la Rita quería decir algo. Mm, En relación a la salud sexual, salud reproductiva, ¿a eso te refieres? Ya, entonces tú dices que los grandes problemas están relacionados con, quizá, con el ámbito clínico, ¿cierto? Ok. ¿Y hay algún otro ámbito que ustedes consideren que tenemos los matrones o matrones que resolver? ¿De qué otro tipo de problema? ¿Qué otra cosa nos podemos enfrentar De en gestión, de gestión? Perfecto. Entonces de tenemos gestión. elementos de gestión sin duda, que y ahí podemos entrar a todos los elementos, pero tenemos problemas clínicos, que sería lo principal, o ámbito clínico, un ámbito de gestión. ¿Ustedes ven otro ámbito importante en el cual nosotros también tengamos que estar? Investigación.
investigación, ¿cierto? Tenemos otro ámbito de investigación porque tenemos que basarnos en la evidencia y poder publicar y contribuir, ¿cierto?, al desarrollo de la disciplina. Perfecto. ¿Algo más? Gremial, ¿por qué no? Ya, también podría ser ahí que se conecte con gremial, ¿ok? Pero que si bien es cierto, no sé si pudiéramos comprometer eso como para que todos nosotros podríamos comprometer a lo mejor elementos genéricos transversales, como el liderazgo, ¿cierto? De algún tipo, trabajar en equipo, y que eso finalmente determinara que ellos trabajen gremialmente y que sea importante, pero quizás no lo podemos comprometer para todos, estando de acuerdo que es un elemento importante de la formación también, John. Ujú. ¿Algo más que ustedes consideren que sería importante? Macarena, ¿quieres complementar algo? No, por ahora dice, y ahí que algo decía, buenas tardes. Ah, perfecto. Acá dice psicosocial, claro que que pueda existir un ámbito de la formación psicosocial. Sí, perfecto, ahí, ok, uno podría decir que hay un ámbito educativo. Pueden haber distintos ámbitos y eso tiene que ver con cuáles van a ser las familias de problemas que más frecuentemente nos va a tocar resolver. O sea, ahora, esos ámbitos en una construcción de un currículum no tienen el mismo peso en términos de creditaje y de tiempo al cual le vamos a dedicar en horas de formación y en cursos o programas de cursos que van a tributar a eso, a esa formación. ¿Por qué? Porque probablemente la gran mayoría de los problemas, como esto es una profesión de la salud, van a ser del ámbito clínico. Entonces, la formación eje o la formación axial de la matrona y el matrón tiene que ver con el ámbito clínico. Entonces, si nosotros después hacemos un ejercicio y vamos a ver cuánto es el peso de esta formación, podríamos decir que a lo mejor entre un 70 y un 80% del tiempo dedicado, de los créditos, de la cantidad de cursos, se relacionan con el desarrollo del ámbito disciplinar o del ámbito clínico o del ámbito central de nuestra formación. Entonces ahí van a estar. Y después a lo mejor va a quedar un 30% o un 20% de la formación que se va a distribuir entre un ámbito de gestión, un ámbito a lo mejor psicosocial, un ámbito educativo, un ámbito de investigación. ¿Cuánto tiempo? Va a depender de los énfasis. A lo mejor a nosotros, a una profesión le interesa que la matrona o matrón tenga 3 ámbitos nomás, el clínico, el de gestión y el de investigación. Puede ser un compromiso formativo en la institución, ¿ok? Porque al final entendemos que es la institución la que decide dónde va a tener los énfasis. Pero eso es. Ahora, si nosotros hilamos un poquito más fino, dentro de esta familia de problemas del ámbito clínico vamos a tener competencias asociadas, ¿ya? Y si yo les pregunto, entonces van a haber competencias para el ámbito clínico, van a haber competencias para el ámbito de gestión y van a haber competencias para el ámbito de investigación. También podemos tener genéricas transversales ahí que habíamos nombrado antes. Si yo les pregunto, ¿qué es una competencia para ustedes? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué entienden por una competencia? Y ahí todos los que quieran comentar, a lo mejor Carla, que la vi que estaba comentando ahí por el chat, quiere decir algo. No sé si puedes comentar algo, Carla, o Macarena. Por lo general, siempre cuando uno piensa en competencia, como que uno piensa en alguien compitiendo, pero competencia tiene como esta definición de las aptitudes que tiene una persona o la actitud que está relacionada con sus capacidades, con su habilidad y con las destrezas que va adquiriendo en su formación, que efectivamente lo transforman en alguien competente, no competidor, pero competente para
el cargo que tendría que ejercer o para ejercer la profesión para la que se formó. Eso es como lo que entiendo yo. Súper. Muchas gracias, muy de acuerdo. Y acá dice Carla, habilidades necesarias para el ejercicio de una profesión. Sí, perfecto. Rita, ¿quieres comentar algo? Mayormente son las distintas capacidades, tanto en lo cognitivo, ¿cierto? En el conocimiento, hasta habilidades blandas, ¿cierto? De comunicación, de liderazgo, de trabajo en equipo, colaborativo. Y eso, claro, se debiese tener cierto porcentaje mayor de importancia según lo que nosotros como institución o como departamento escuela se designe para cada uno, la importancia que le vamos a dar, ¿ya? Según los requerimientos, las necesidades que hemos, ¿cierto?, pesquisado a través de lo que se socializó con las necesidades de la población al final. Súper. Sí, todo lo que ustedes han dicho es correcto y entonces entendemos que la competencia es una movilización de saberes de distinta índole, ¿cierto? Y esos saberes tienen que ver con saberes cognitivos, tienen que ver con saberes procedimentales y con saberes actitudinales. Entonces, cuando nosotros hablamos, tal como lo decía Macarena, de una persona competente, hablamos de un sujeto competente que es capaz de movilizar estos recursos en un contexto determinado, ¿cierto? Porque no va a ser lo mismo movilizar un recurso de comunicación en una atención, en una consulta, ¿cierto?, de atención primaria, como en un momento de trabajo de parto o en una urgencia obstétrica, ¿cierto? Entonces, si bien la competencia de comunicación podría ser la misma, pero el contexto va a ser la diferencia. ¿Ya? Entonces, es súper importante tener claro que cómo movilizo estos recursos, pero en contexto. Y otro elemento que debe llevar la competencia es que debe ser capaz aquel profesional que es competente, es fundamental, ¿cierto?, el quehacer de lo que está haciendo y dar razones por lo cual y hacerse cargo también de aquellas decisiones que nosotros estamos tomando en todo sentido. Y ahí estamos incorporando la ética, ¿cierto? Y todos aquellos otros elementos que podamos dar razones y fundamentación de nuestro actuar. ¿Ok? Entonces, entendemos que también un currículum, un plan formativo, un perfil de egreso, tiene estas competencias. Y estas competencias que están comprometidas son las que después se van a plasmar a nivel de los programas de curso, porque en el fondo nosotros también tenemos que evaluar si estas competencias en la formación de nuestros estudiantes se van cumpliendo. ¿Cómo lo hacemos? Pues las tenemos que evaluar para saber, porque no basta con declararla, después tenemos que hacer todo un proceso formativo, porque cuando nosotros levantamos un perfil de egreso, estamos haciendo un compromiso formativo con la sociedad. La Universidad de Chile, la Escuela de Obstetricia, está comprometiendo que este profesional va a salir a la sociedad a responder a aquellas necesidades de salud pública de la comunidad que existen hoy día en Chile. Esto es un compromiso formativo, por lo tanto, estamos hablando de aspectos legales. Eso significa que si nosotros con nuestros estudiantes no cumplimos con ese compromiso formativo, podrían demandarnos, ¿cierto?, por algo que nosotros estamos comprometiendo y finalmente no estamos realmente haciéndonos cargo, ¿ok? Eso no es para que se lo cuenten a los estudiantes, pero es como para tengamos clara la responsabilidad que tenemos en esa área, por lo tanto, no, realmente tenemos que hacernos cargo de esos elementos, ¿ok? Y significa que vamos a tener que ir viendo el recorrido de aprendizaje de estas competencias, cómo se van desarrollando. Entonces, vamos a tener cursos, probablemente si nosotros hablamos de una competencia clínica, eh, en los primeros años esta competencia clínica, si yo dijera que una competencia de la matrona, voy a hacer algo bien general, ¿ah? Es brindar atención a la mujer a lo largo del ciclo vital en los distintos contextos o en los distintos niveles de atención de salud. ¿Ok? Es algo súper grande. Entonces, si yo digo, ¿cuándo alcanza esa competencia una matrona o un matrón en el primer año? No, ¿cierto? En parte sí, pero probablemente, como está en general, brindar atención a lo largo del ciclo vital a la mujer, van a ir habiendo cursos en primer año, en segundo año, en tercer año y todo. Entonces uno tiene que ver
cuál va a ser el mejor recorrido de aprendizaje para ir, ¿cierto?, tributando, alimentando de alguna forma a esa competencia. Y en una instancia, ¿cuáles van a ser los primeros cursos que van a alimentar, por ejemplo, a una competencia clínica como esta? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo primero que uno habitualmente aprende en los primeros años de formación? ¿Qué cursos que uno a veces no les encuentra mucho sentido, ¿no? Competencias básicas como Ciencias básicas. biología, biología, histología, anatomía, lo general. Exacto. ¿Y por qué son tan importantes, John? Porque son los que van a sentar las bases como de nuestro conocimiento clínico en el fondo. Súper, excelente. Absolutamente. Entonces, si se fijan, si nosotros decimos, ok, ¿a qué tributan todas las ciencias básicas en la formación de una matrona? Tributan al ámbito clínico, al ámbito axial de la formación y tributan a las competencias clínicas. Entonces, la estamos viendo ahí. Si nosotros nos vamos a las competencias también de las ciencias sociales, de la salud pública y todo, ¿a quién tributa, Macarena? ¿A qué competencias? Igualmente tributa a la competencia clínica. Absolutamente. O sea, porque es Tributa, que dale. cuando mencionaba esto, estaba pensando en la pirámide de Miller. Entonces, como que es imposible construir una persona competente que llegue a convertirse en un experto si no tiene una base sólida y si no desarrolla en ese periodo donde está aprendiendo un razonamiento crítico y clínico, que yo creo que eso es como la parte fundamental de las formaciones de los primeros años, como ser capaz de razonar mejor, quizás no clínicamente, pero sí encontrar una razón, entender las asociaciones, leer artículos académicos, cosas que son finalmente para la formación de más hacia el final. Excelente, sumamente Entonces, las decisiones que nosotros tomemos curricular en términos de tiempo, en términos de los énfasis, todo eso es fundamental porque va a ser lo que va a alimentar, ¿cierto? Lo que va a tributar a nuestra competencia clínica y finalmente es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, probablemente en los primeros años, los cursos de las ciencias básicas, de las ciencias sociales, de la salud pública, van a contribuir en un pedacito a desarrollar esta competencia clínica. Y después cuando entren en tercer año a hacer más atención clínica ya, en los CEFAM, en el parto, en la comunidad, etcétera, van a ir tributando también. Y finalmente los cursos clínicos va a ser el sitio, ¿cierto?, donde mejor va a desarrollar la competencia, porque es en la clínica donde ustedes van a pedir específicamente ahí que movilice estos saberes, porque va a tener que hacer la atención clínica, va a tener que hacer elementos procedimentales, ¿cierto? Atender el parto, examinar al paciente, colocar un método anticonceptivo, un dispositivo intrauterino, etcétera. Pero además va a tener que, ¿cierto?, tener una serie de movilización de empatía, de comunicación, de trabajar en equipo, y de otras habilidades, va a tener que aplicar criterios éticos también en la formación. Entonces ahí donde nosotros vamos viendo efectivamente que va alcanzando la competencia y va movilizando todos aquellos recursos. Entonces el mejor espacio para poder ir viendo y evaluando efectivamente cómo va la competencia son en estos espacios clínicos o también puede ser en espacios comunitarios, pero efectivamente donde ellos tengan que ir movilizando absolutamente todos estos saberes. Y finalmente llega, ¿cierto?, al internado, al último año, donde nosotros esperaríamos que efectivamente ver esta competencia. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya teniendo estos elementos bien generales, vamos a entrar ahora a lo que nos convoca hoy día. Pero era imposible entrar porque si no nos íbamos a colocar en algo mucho más instrumental, que no es la idea. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora de los programas de curso y voy a compartirles pantalla. Ahora sí que tengo una presentación acá y vamos ahí ustedes me van a contar si se ve, ¿cierto? Vamos a ponerla acá en modo presentación y no me quedo partiendo. Vamos a partir por acá. Ok. Ahí.
Perfecto, entonces vamos a partir por acá. Entonces, construcción de un programa de curso y vamos a ir llegando acá. Bueno, ya lo habíamos mencionado de alguna forma, los programas no son construidos desde lo que el profesor cree que debe enseñar, sino desde un modelo curricular y un modelo educativo que existe ya declarado en una institución. Entonces, nuestros perfiles de egreso, nuestros programas de curso tienen que estar alineados con este modelo educativo y con el modelo curricular de una institución. En el caso nuestro, nosotros no podríamos hacer nuestros programas de curso por objetivos si el modelo educativo de nuestra institución dice que nuestro enfoque curricular es por competencia. Entonces, nuestros programas tienen que estar enfocados tanto en nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje como en nuestra forma de evaluar tiene que estar orientado y alineado con eso. Si entre medio quieren ir haciéndome preguntas o quieren aportar, levantan la mano nomás y... Entonces, ¿qué entendemos por un programa de curso? ¿Cierto? Es un documento comprometido en un plan de formación. Ahora es digital. En la época mía se entregaban en papel. Yo no andaba con el programa de curso en papel. Hoy día es digital. Ahora, lo importante es que esto constituye, ¿cierto? Tal como lo dice acá, un compromiso con los estudiantes y con la sociedad y está orientado al perfil de egreso y requiere ser evaluado cada año por los estudiantes. O sea, estos programas de curso van a ir tributando a estas competencias que son parte del perfil. Por lo tanto, lo primero que vamos a decir para aclarar en términos general es que los programas de curso uno no crea competencias. Los programas de curso tributan a competencias que ya están definidas previamente en un perfil de egreso. Entonces nosotros, para poder construir un programa de curso, tenemos que conocer el perfil de egreso de esa profesión, de esa carrera. Entonces ahora, como ustedes están en esta sesión, ya perdieron la inocencia. Entonces, sí o sí, y cuando vayan a los campos clínicos, van a tener que compartirles también el perfil de egreso a los colegas, para que ellos sepan cómo la docencia que están haciendo o cómo el programa en el que ellos están trabajando internado contribuyen a este perfil de egreso, ¿cierto? Este curso o este perfil, este programa tiene que ser evaluado siempre en términos de los aprendizajes, ¿cierto? Nosotros vamos a certificar que el estudiante aprobó un curso, para eso lo vamos a evaluar de distintas formas, pero también vamos a ir recogiendo la evaluación que los estudiantes hagan también del aprendizaje que obtuvieron a través de la docencia que nosotros establecimos en ese programa. Y por supuesto que tal como ya lo habíamos dicho, debe tener una lógica de construcción coherente con el modelo o enfoque curricular al que adscribe la institución. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. ¿Bien? Macarena, John, Súper. ¿sí? Súper bien. ¿Sí? ¿Consultas algo? ¿Todo bien? Claro hasta el momento. Está claro hasta el momento. Súper bien. Entonces, No, súper. seguimos. Entonces, acá solo de ejemplo para mostrar, entonces, nuestro perfil de egreso, en este caso pusimos al nutricionista, y los programas van a tributar todo este perfil de egreso. Entonces, desde el programa de biología celular hasta algo mucho más específico como es la nutrición, también van a tener elementos de formación transversal nuestros estudiantes. Van a tener cursos de formación general, electivos, cursos de inglés, y todo esto va a tributar al perfil de egreso, ¿cierto? Y después ya nos vamos a las cosas, a las prácticas profesionales, y a los programas que son propios de la profesión. Entonces, todo esto tiene que estar alineado, ¿cierto?, con las competencias del perfil de egreso que nosotros hemos declarado, que es el compromiso formativo de la Escuela de Obstetricia en este caso. Ahora, ¿cuáles son los elementos que lleva un programa de curso? Información general del curso. ¿Qué va en esa información general? Bueno, el nombre del curso, que tiene que estar alineado obviamente con las competencias que se van a ir desarrollando dentro de la formación, el nombre tiene que tener eso. Va a llevar información general, por ejemplo, de cuáles son los requisitos del curso, qué requisito para hacer obstetricia 2, tengo que haber aprobado obstetricia 1 como requisito, por ejemplo, pero pudiera ser que para hacer gestión 1, no importa si reprobé obstetricia 1, ¿ok? Porque van por carriles diferentes.
Entonces, hay cursos que van a ser requisitos de otros para poder avanzar y otros que no. Lo importante es no ser tan poco flexible en la formación, de modo que el estudiante no pueda avanzar. Entonces, hay que definir bien cuáles van a ser esos requisitos. En esta información general también va el año en el que se imparte, el semestre en el que se imparte, el número de estudiantes, de qué línea es, si es de la línea especializada de la formación, si es de la línea de formación general, si es de la línea básica, va ahí. ¿Ok? Y también va declarado el creditaje de los cursos para nosotros en la Facultad de Medicina. Una hora, un crédito es equivalente a 27 horas, ¿ya? Eso es súper importante. Y este creditaje significa que está cubierto el tiempo presencial del estudiante y el tiempo no presencial, que es el tiempo que se demoraría el estudiante para alcanzar ciertos aprendizajes. ¿Ok? Entonces, si ahí me quieren preguntar algo, me hacen la consulta. ¿Ok? ¿Todos entienden lo que es el creditaje? ¿O más o Yo tengo menos? una duda. ¿Ah? Yo tengo una duda y Dime. una pregunta general. ¿Estos creditajes cambian? Porque hay otras universidades donde un crédito son 30 horas. ¿Eso es por algún motivo en especial? ¿Usan una escala para calcularlo? Mira, hay universidades que adscriben al consejo o al sistema de créditos transferibles. No es obligación, ¿ya? De Ya. partida tiene que estar en ciertos modelos curriculares. Y un crédito, para efectos nuestros, en nuestro país se define entre 24 y 31 horas. Dependiendo de la institución, es que toma la decisión de que un creditaje va a costar 24 horas o 31, si adscribe al sistema de créditos transferibles, ¿ya? Ahora, eso puede ser, en el caso de nosotros de la Chile, sí adscribe. Entonces, para nosotros se definió que es 27 horas. Otra institución podría decir 28, podría decir 29 o 30. No obstante, hay otras universidades que establecen sistemas de creditaje distintos. Se podrían decir, un crédito es igual a una hora. ¿Ok? Entonces, es relativo. ¿Sí? O sea, lo que nosotros tenemos que saber es cuánto es el creditaje para estimar cuánto tiempo tenemos para hacer el curso. Porque si nosotros en nuestra malla de formación, el curso dice, suponiendo que yo hago un curso de obstetricia 1, y el tiempo que tengo que se le otorgó a ese curso de obstetricia 1 son 3 créditos. Eso es, yo no me puedo salir de ese creditaje porque es el que está definido en la malla. Y en ese tiempo yo voy a tener que definir actividades que son de carácter presencial y aquellas actividades de tiempo de trabajo autónomo del estudiante para que alcance los aprendizajes declarados en ese programa. No sé si ahí con eso respondo, Macarena. Sí, súper. Es que de repente como también he estado como en el otro lado de la pelota, como siendo estudiante en universidades donde no está tan claro que equivale un crédito, entonces igual es de repente medio complejo de entender. Pero gracias. Es súper importante tener claro, mira, nosotros cuando recién estábamos en la escuela definimos 30 créditos, o sea, un crédito 30 horas. Y era muchísimo, ¿ok? Porque al final lo que se establece es que un plan formativo tiene un total de 300 créditos a lo largo de 5 años, ¿ya? Y eso significa que el máximo de créditos que tú puedes tener en un año son 60. Son 30 créditos por semestre, ¿ok? Entonces, si tú consideras que son 60 por año, por 5 años son 300 en total. Y significa que estos son tus condiciones de borde. No te debes pasar de ahí. Entonces, uno tiene 30 créditos por semestre y ahí tiene que definir qué curso y qué peso le va a dar. O sea, las decisiones, cuando uno construye un currículum en un plan formativo, yo siempre digo que es una apuesta, porque uno está decidiendo cuál es el mejor recorrido formativo que va a tener ese estudiante. Y a veces va a acertar muy bien y otras veces no. Y va a tener cursos que van a ser sobredimensionados y otros quizás que se van a quedar cortos en términos del creditaje. O sea, cuando a veces consideramos el crédito con muchas horas, puede ser que la cantidad de horas que tiene un estudiante en su jornada sea demasiado extrema para que nos quepa el crédito dentro de las horas reales de trabajo. No sé si me explico.
Sí, súper. Perfecto. Entonces, ahí tenemos información general, tenemos propósito formativo, un plan de trabajo, resultados de aprendizaje, metodología o estrategia de enseñanza-aprendizaje y evaluación. ¿Ok? ¿Qué es un propósito formativo? Es parte de una declaración que se hace en un programa y este propósito formativo va a llevar los saberes específicos que se van a intencionar en este programa. Debe declarar el sentido que tiene el curso y su aporte al perfil de egreso en términos de competencias a las cuales aporta, tanto aquellas disciplinarias, genéricas y de otro tipo. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿ok? Yo podría decir, en propósito formativo, uno podría redactarlo, es algo, es como una descripción un poco más general, y uno podría decir, este curso pretende que los estudiantes desarrollen las competencias relacionadas o aporten al desarrollo de las habilidades relacionadas con la comunicación, con la asertividad, la empatía, y ahí declaro cuáles saberes son los que se van a potenciar en esto. Si yo estoy metida en un curso de salud pública, probablemente voy a colocar aquellos elementos que se relacionan o aquellos saberes que se relacionan con la salud pública que nosotros queramos intencionar. ¿Ok? Y es en general una descripción, pero en esta parte del propósito formativo yo debo colocar aquellas competencias a las cuales este curso está aportando. Entonces yo le voy a preguntar a John, ¿en qué curso participa? Yo no participo en ningún curso teórico directamente, soy del área clínica, Ok, ¿y qué, pero de la supervisión clínica del área de APD. tú estás participando en un curso del área clínica de atención primaria, ¿sí? Exacto. Ok, entonces, ¿qué competencias tú esperarías que te llegue de un programa o si tuvieras que, eh, te tocara hacer el curso de atención primaria o de la práctica de atención primaria? ¿Qué competencias crees que seleccionarías del perfil de egreso de obstetricia que tributan a tu curso? Dilo como general nomás, no estoy pensando así que me digas la competencia detallada de verdad. ¿De qué área? Bueno, yo esperaría que fuera algo como todo lo que estábamos conversando, ¿cierto? Que tenga base en la evidencia científica, ¿cierto? En nuestra formación primaria, que vendrían siendo las ciencias básicas, que vendrán más especialistas, que vendrían siendo las áreas propias de matronería, como psicología, ginecología, las competencias más específicas. Perfecto. Entonces nosotros diríamos que las competencias que probablemente vas a tener que seleccionar para pegar en este programa son del área clínica principalmente, ¿ok? Entonces vas a seleccionar del perfil de egreso de obstetricia a cuáles competencias contribuye este programa. Y si yo le pregunto a la Macarena, ¿qué puede decir del programa en el que ella trabaja? Yo creo que, bueno, estoy en el área de obstetricia y ¿Ya? voy a estar, tengo supervisión clínica, así que las competencias clínicas sí son relevantes también, porque superviso a las internas, pero también las competencias que tienen relación con investigación, con formación en investigación también son relevantes. Creo que estoy tratando de como acordarme de lo de gestión, puede ser, pero por lo general la mayoría de lo que puedo pensar ahora en lo que estoy participando es como clínico. Perfecto. Entonces, en un Ujú. curso clínico, si yo fuera el curso, el programa, el internado, probablemente va a tener competencias principalmente clínicas, va a tener ahí. Entonces, yo voy a seleccionar las competencias del perfil del internado, al cual está tributando, o sea, no del internado, sino del perfil de egreso al que está tributando ahí. Y a lo mejor también, tal como lo dices tú, probablemente todos los programas en esta área, también yo tenga que seleccionar competencias que son del área de investigación, porque también para poder hacer su ejercicio clínico, su desarrollo de esta competencia, requiere tener, por ejemplo, basado en la evidencia. Por lo tanto, también van a contribuir. A lo mejor en un internado, también en un internado
va a requerir ciertas competencias de gestión, dependiendo de dónde esté. Entonces, el programa puede ser que también lleve competencias de gestión o de genéricas transversales. Entonces, lo importante es tener claro que los programas tributan a distintas competencias. Ahora, las que yo selecciono y a distintas subcompetencias. No sé si se acuerdan que también existe algo que se llama subcompetencias. Sí, que generalmente son como lo que están anidados dentro de esta gran competencia clínica. No sé, pensando como formular hipótesis diagnósticas fuese una competencia clínica y después de ahí es como ser como más específicos en relación como, siento que como que tuviéramos que destruir un objetivo. Yo sé que es una competencia, pero es como algo más general y cómo llegamos a eso, estas competencias más pequeñitas. Súper bien, porque en el fondo la competencia es en general las competencias se definen como algo bastante complejo y que en su gran mayoría en los perfiles de pregrado se alcanzan al final de la formación. Pero nosotros tenemos que ir, los estudiantes deben ir aprendiéndola y desarrollándola. Entonces, como nosotros no podemos en primer año evaluar la competencia completa, probablemente esta competencia clínica la vamos a evaluar, la que yo daba como ejemplo, al final de la formación, yo desagrego esas competencias en unidades más pequeñitas y esas unidades más pequeñitas se llaman subcompetencias. Y estas subcompetencias muchas veces son las que yo voy a ir viendo quizás en las prácticas clínicas y los programas de curso tienen otros desempeños que son mucho más chiquititos, que son los logros de aprendizaje. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Eh, Tomando este ejemplo de la competencia de brindar atención a la mujer a lo largo del ciclo vital en los distintos ámbitos de su desempeño o en los distintos niveles de atención, sería una competencia clínica. Pero yo quiero ahora desagregar esa competencia clínica y probablemente yo tengo diferentes áreas ahí y van a haber competencias que van a ser propias de la gine, que van a ser propias de obstetricia, propias de neo, pero van a tributar esto de brindar atención integral a la mujer a lo largo de su ciclo vital. Entonces yo podría decir que una subcompetencia de esta podría ser brindar atención del parto fisiológico y patológico, por llamarlo de alguna forma, a la mujer en las unidades de parto. ¿Ok? También es un desempeño complejo, pero es menos complejo que el otro. Entonces podría decir que desagregué esta competencia compleja en una unidad menor que tiene que ver con el parto, porque lo focalicé ahí. Pero si yo voy al programa, y ahí le voy a preguntar a la Macarena, para que pueda desarrollar la competencia de brindar atención a la mujer que está en trabajo de parto o que asista al parto, ¿qué elementos tiene que mostrar en su desempeño el estudiante? Así como, ¿qué le pedirías tú? ¿Los podrías mencionar como logros de aprendizaje, Macarena? O sea, como que sea capaz como de analizar o distinguir entre situaciones fisiológicas y patológicas, que ¿Ya? sea capaz de acompañar a la mujer durante el periodo del parto, de manera activa, no intervencionista, por ejemplo, Ujú. que sea capaz de determinar cuáles son las conductas y acciones que debiese seguir como profesional con una paciente que es fisiológica o si tiene alguna patología. Creo que como que Perfecto. eso, hay muchas más, pero se me ocurren Claro, son los solamente. ejemplos que se te ocurrieron ahora. Perfecto, está súper bien. Entonces, uno podría decir que en el programa, aquí en el propósito formativo, nosotros vamos a pegar, ¿cierto? Lo que pretende el curso, cuáles son los saberes comprometidos y las competencias a las que va a tributar. Estas competencias van a ser propias de la disciplina, pero también va a tener competencias genéricas transversales, pues nosotros estamos hablando de que va a estar en una unidad de parto desarrollando competencias clínicas relacionadas con la atención del parto. Vamos a requerir, ¿cierto?, que se comunique de manera efectiva y a lo mejor efectiva. Vamos a requerir que desarrolle competencias de liderazgo transversal con los equipos, etcétera. Entonces, vamos a tener que ver y evaluar y desarrollar esas competencias también dentro de esta formación. ¿Ok? ¿Estamos? Y vamos a seguir, eso sería como el propósito formativo. Y después vamos a ir a lo que yo le estaba preguntando recién a la Macarena.
el plan de trabajo, que es otro elemento que llevan los programas del curso, que significa que describe el itinerario de aprendizaje del estudiante para que alcance este propósito formativo y que este propósito formativo del curso tributa a su vez a la competencia. Y estos logros de aprendizaje o itinerario van de menor a mayor complejidad hasta que finalmente, ¿cierto?, alcanza la meta, alcanza y el premio. Entonces, si yo le dijera a la Macarena, le vamos a preguntar, un estudiante que tú le vas a pedir que realice la atención de un parto, ¿qué es lo primero que tiene que aprender cuando llega al campo clínico? Pues estoy pensando, ¿qué es lo segundo? ¿Cuáles son los desempeños que debería mostrar durante, tú la vas a evaluar y dices, ya, te voy a evaluar en cómo atiendes a la paciente, a la persona en relación al parto? ¿Qué cosas tendría que mostrar? Y eso van a ser los logros de aprendizaje. ¿Cuál es el primero y cuál es el final? Así, a grandes rasgos, Macarena. Estoy pensando en cosas muy específicas, Dale, pero dale. por ejemplo, alguien que desde lo más mínimo conocer dónde está la unidad, cómo se asigna, quiénes van a estar a cargo de los áreas, saber dónde están las cosas para efectivamente poder hacer acompañamiento activo, por ejemplo, conocer planta física, que es como que puede ser una nimiedad, pero que para los contextos son relevantes. Creo que obviamente es conocer los diagnósticos de la paciente, conocer los antecedentes de esta persona con la que va a estar, ¿cierto? Em, reconocer como, claro, el proceso completo de examinar, estar con ella, ¿cierto? Saber cuándo debería pasar una paciente a parto, dependiendo de su variedad, por ejemplo, o si va a conocer si la paciente tiene un plan de parto, no sé, como cosas muy específicas. Súper bien. Entonces, absolutamente. Entonces, este desempeño, ¿cierto? Teníamos la competencia macro, después teníamos la subcompetencia, que era el realizar o brindar atención a la mujer en trabajo de parto, o la asistencia al parto, ¿cierto? Como algo, estoy dando un ejemplo, ¿ah? Las competencias llevan un verbo que indica la complejidad de la acción. Este verbo siempre es complejo, porque estamos hablando de competencias. Por lo tanto, yo no voy a tener una competencia que diga identificar, describir, conocer, porque son acciones complejas, ¿ya? Va a ser manejar, va a ser fundamentar, va a ser evaluar. Esos van a ser los verbos que yo voy a utilizar para construir competencias, ¿ok? O sea, de taxonomías más altas De generalmente, taxonomía más entonces. alta. Las Ya. competencias siempre están en taxonomías mucho más altas, ¿ya? Y ahí después les puedo compartir algunas competencias. Entonces, si ustedes ven una competencia que diga identificar, describir, sospechen, porque no es competencia, probablemente es un logro de aprendizaje, un desempeño mucho más pequeñito. Lo que decías tú, Macarena, estaba súper bien. Entonces, para que yo pueda ir desarrollando estas subcompetencias, que finalmente van a llegar a la competencia, pero voy a estar en un curso. Tengo el curso este de parto, este curso obstetricia. Entonces, lo primero que a lo mejor le voy a pedir es que realice una anamnesis con ciertas características a esta mujer que está en trabajo de parto. ¿Ok? Lo segundo que hace una matrona a lo mejor va a ser evaluar a través de ciertos elementos, monitorizar, quizá administrar medicamentos. Otro logro va a ser a lo mejor realizar examen físico, como decías tú. Otro logro va a ser realizar examen obstétrico. Otro logro va a ser relacionarse con la familia, etcétera. ¿Ok? Todo esto son lo que va en el plan de trabajo, que son todos los pequeños desempeños que va a cumplir para finalmente que esto ayude, contribuya a la su competencia y a la competencia. Y esos logros son los que yo voy estableciendo dentro de un programa de curso. ¿Se entiende? ¿Sí? John, Rita, Sí, sí que, Sí, ¿y John también? ¿O tienes alguna duda? sí. ¿Lo entiendo hasta ahora? Perfecto, sigamos. Y la Carla parece que estaba por ahí también. Y Sandra, no sé si Sandra quieres hacer alguna pregunta. ¿No? Perfecto. Yo no, no por el momento, gracias. Ok.
Y acá yo me había adelantado un poquito y eso que yo les dije que era, los logros de aprendizaje están dentro de un plan formativo, ¿ya? Y tal como se los mencioné, son los desempeños que el estudiante debe ir alcanzando a lo largo del curso. Y el último logro de aprendizaje descrito debería corresponder al más complejo, porque voy de menor a mayor complejidad. ¿Ya? Habitualmente se redactan en infinitivo y hay un verbo que va a seleccionar la complejidad. Por ejemplo, uno podría decir realizar una entrevista nutricional o evaluar el estado nutricional de una persona. Uno podría decir que ese es un logro un logro de aprendizaje. ¿Sí? Perfecto, vamos a seguir. Existe algo que se llaman las acciones asociadas al logro, que describen las actividades o acción concreta que van a realizar los estudiantes para demostrar los logros comprometidos. Por ejemplo, para el siguiente logro de relacionar la nutrición inadecuada y la obesidad, la acción podría ser construir un mapa conceptual. ¿Ok? Entonces, en el fondo, el logro es el desempeño en sí, y la acción asociada al logro va a ser la actividad que yo le voy a pedir al estudiante para que demuestre que alcanza ese logro. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Le vamos a preguntar. Ah, Rita, dale. No, sí, se comprende muy bien. Perfecto. Macarena, te vamos a hacer una consulta y después le vamos a preguntar a John. Macarena, ¿cuál podría ser en la salud pública o en la obstetricia un logro de aprendizaje de tu curso? Estoy pensando. Un logro de aprendizaje de mi curso. Ujú. Ah, porque es que aquí es donde siempre queda como un poco una confusión y iba a preguntarlo, pero justo Rita dijo que estaba todo bien. Entonces, fue como, no. Culpa mía. No, tranquila, no estoy culpando a nadie. Pero, por ejemplo, un desempeño es como la realización de este logro. Por ejemplo, si yo quisiera que el estudiante aprendiera a lavarse las manos y hago un checklist. En ese checklist van a haber distintos puntos para que el estudiante pueda llegar a completar el lavado de manos. El desempeño es cuando el estudiante hace la acción completa, es el momento en el que yo estoy evaluando, porque como que me cuesta hacer como esa diferencia entre el desempeño y el logro. A ver, los logros en general son desempeños. Cuando nosotros hablamos de modelo en competencia, siempre estamos hablando de desempeño de actuaciones en las cuales nosotros vamos a poder evaluar a los estudiantes, ¿ya? Y esas actuaciones que ellos, esos desempeños siempre tienen que ser evaluables, ¿ya? El Ya. desempeño, ¿ok? Es algo más general, ¿ok? Y la forma en la que yo voy a evaluar ese desempeño va a ser a través de una actividad específica. Por ejemplo, ¿ok? Si tú quisieras evaluar eh, a una paciente que consulta por que consulta en la urgencia porque está con contracciones. ¿Ok? ¿Cuál sería el desempeño de lo que yo te estoy diciendo? Perdón, el logro. Perdón, me equivoqué. El logro. Claro, que lograra como diagnosticar efectivamente en qué fase del trabajo de parto está la paciente que consulta por contracciones. Ese sería Perfecto. El logro podría ser realizar diagnóstico del grado, del momento, del trabajo de parto en el que se encuentra la paciente. ¿Ya? Vamos a decir que ese va a ser el logro de aprendizaje. Ahora, Ujú. ¿qué es lo que le vas a pedir que haga para que pueda llegar a este diagnóstico? ¿Qué acciones en concreto tiene que hacer? Crear una anamnesis orientada al motivo de consulta, ¿Ya? anamnesis abreviada, el examen obstétrico, examen físico en general, examen obstétrico, el tacto vaginal, y finalmente con eso ya podría tener como la orientación Perfecto. hacia... ¿Se entiende? Entonces, el Sí, logro perfecto. es un desempeño un poco mayor
Y la acción, ahora, ese logro de aprendizaje, como es de menor a mayor complejidad, probablemente yo puedo decir que a lo mejor el primer logro pueden ser mucho más, mucho con verbos de menor complejidad. ¿Ok? Entonces yo podría pensar, partir logros con identificar, a lo mejor como describir, analizar, para finalmente llegar a hacer una evaluación o un diagnóstico. ¿Ok? Pero siempre la acción asociada es, para que no se les olvide, es la actividad que le pido al estudiante para que me muestre que efectivamente alcanzó ese logro. Entonces, algo mucho más puntual es la actividad. ¿Sí? Perfecto. ¿Quieres dar algún ejemplo, John? En relación a una competencia, En relación a un logro y a una actividad de la atención primaria, por ejemplo. ¿Cuál podría ser un logro de del programa de atención primaria que tú aplicas en APS? ¿Qué le podría? cierre de curso. Lograr un control integral ecológico. No te escuché. Decía que, por ejemplo, lograr un control integral ecológico que va en el metro. Ah, perfecto, ya. Entonces no te voy a decir nada, no te voy a... Ya, no importa, John. Silénciate nomás. Pero yo creo que ahora como que ya lo entendí, por ejemplo, si mi logro es como la asistencia del parto, ¿cierto? O no sé, si mi logro es la asistencia del parto, tendría que ser todo lo que va asociado a eso, como cumple con el lavado clínico de mano, arma el campo estéril cuando está en pabellón, acompaña, no, por ejemplo, no dirige el pujo, acompaña, protege periné, Como acción asistente, asociada al logro, ¿cierto? sí, sí, como acción asociada Perfecto, al logro. Ya, perfecto, ok. absolutamente. Ahora, ¿qué otra cosa podemos avanzar? Es que decir que no necesaria, por ejemplo, aquí tú estabas hablando en relación a algo relacionado con el parto y tenía una serie de acciones asociadas. Entonces yo puedo tener un logro con varias acciones asociadas, ¿ok? O puedo tener varios logros con una acción asociada más compleja, ¿ok? No tiene que ir en una relación unos a unos, ¿se entiende? Sí, ahora sí, creo. Perfecto, súper, ¿ok? No es tan fácil, pero por eso cuando nosotros hablamos del currículum del programa es súper importante porque hacer un programa de curso demora. Tenemos que reflexionar, tenemos que ver cómo se pensó la formación, cuáles son las competencias. Es importante, ¿cierto? Que tal como lo que mencionamos antes, participen nuestros colegas clínicos, sumamente importante, para ver justamente cómo vamos a diseñar este recorrido de aprendizaje y qué actividades asociadas para alcanzar este logro le vamos efectivamente a pedir. ¿Ok? Si yo digo, tienen que haber formas o metodologías o estrategias de enseñanza-aprendizaje que deben ser coherentes con estos logros de aprendizaje y con el resultado final del curso. ¿Ok? Entonces, le voy a preguntar ahí a la Rita para despertarla y no sé. No sé, Si Rita, estoy despierta, no, sí sé que estoy despierta, estoy molestando. No. A la Rita, si yo hago un curso de comunicación, ¿ya? ¿ok? Ellos tienen que, mi resultado ellos que se comuniquen efectivamente y efectivamente con las personas y con sus equipos de trabajo y todo, estoy inventando. Ok, Sí. ¿qué estrategias de enseñanza-aprendizaje le darías a tus estudiantes para que efectivamente alcancen ese resultado de aprendizaje de ese curso? Dos estrategias podría tener. Me ¿Ya? gustaría. Dale. ¿Ya? Role-playing y simulación clínica. Perfecto. Ok. Esos ¿Y dos me gustan. Para eso. por qué y clases no les harías? Clases como para el manejo cognitivo, como de saber el significado de cada, ¿cómo se llama? Como
de cada parte, ¿cierto? De la importancia que tiene la comunicación efectiva, cuándo se produce esta comunicación, cuáles son los factores que inciden en que sea, es como lo cognitivo primero, pero para la aplicabilidad haría, ¿cómo se llama? El role-playing. Y se Perfecto. aprende mucho. ¿Serviría hacer un curso donde tienen que desarrollar comunicación con puras clases expositivas No, o participativas? no, Absolutamente no, ¿cierto? No van a desarrollar no, eso. Y después, no. ¿cómo los evaluarías? ¿Les harías una prueba de selección múltiple para poder Claro, evaluar su habilidad de comunicación? qué buena idea. No, a través de una rúbrica o una pauta de cotejo. ¿Qué es Ok, lo que yo quiero, cierto? Evaluar. Eso. ok. Reconociendo cuáles son los logros de aprendizaje, qué acción tomaron y efectivamente qué es lo que voy a evaluar. ¿Y Los dónde y en incom- qué contexto los evaluarías? ¿Dónde en qué situación los expondrías para poder evaluar la comunicación? a lo mejor depende del nivel curricular, pero en un escenario a lo mejor complejo, por ejemplo, en una instancia de comunicación de una noticia difícil para una familia, por ejemplo, ¿cierto? No sé, Ujú. tanto si, por ejemplo, en una posibilidad de un óbito, que también tienen que saber manejar eso, el duelo perinatal y todo, porque creo que han habido instancias de mejoramiento continuo a nivel también estatal, ¿cierto? De todas las políticas públicas con respecto a eso, y creo que ahí también tenemos que ser nosotros las matronas y los matrones como fuertes en eso. Pero creo que de esa manera lo haría. Yo creo que sería como la evaluación. Perfecto. Entonces, eh, Ya, hay un trabajo igual que sea parte, ¿cierto?, de mí como profesora de la parte obstétrica, pero también con el apoyo de una psicóloga, como un equipo. Un trabajo en equipo creo que tiene que tener, ¿cierto?, multidisciplinario, porque creo que ese apoyo y que se da la instancia, por lo menos en la escuela, porque hay matronas que son psicólogas. Eso yo creo que en salud es súper importante reconocer la importancia del trabajo en equipo y colaborativos, porque no somos un ente solo. Siempre vamos a estar con alguien, siempre. súper, súper claro, excelente, Rita. Entonces, es súper importante nombrar acá que tiene que ser coherente aquellos logros que nosotros establecimos con las estrategias de enseñanza-aprendizaje y con la forma de evaluar. Entonces, ese es nuestro gran desafío también en la construcción del programa, para que finalmente ellos puedan alcanzar el resultado de aprendizaje o el desempeño que nosotros establecimos, para que finalmente tributen a esta competencia. Tengo que escoger aquellas estrategias metodológicas o aquellas estrategias de enseñanza-aprendizaje que sean coherentes con los logros, con los desempeños y también con la forma de evaluar. ¿Ok? Muchas veces a nuestros estudiantes nosotros reclamamos que no saben nada o que no alcanzan nada y tiene que ver con que aquellas estrategias que nosotros escogimos no son las más adecuadas para poder desarrollar y para poder evaluar aquello que nosotros realmente queremos que ellos alcancen. Entonces después decimos que son malos, que no saben nada, pero resulta que la forma en la que nosotros hicimos, condujimos la forma de aprender la enseñanza y el aprendizaje no fue la adecuada. No los hicimos aplicar, no los hicimos pensar, no los hicimos fundamentar y después lo llevamos a una prueba y les pedimos esos elementos y por supuesto que les va mal. O nuestros instrumentos pueden estar mal construidos y efectivamente no midan aquello que nosotros queremos medir o evaluar. No sé si se entiende. ¿Alguna consulta con esto, Macarena, John, Carla? Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Bien? Macarena, John, se nos durmieron, se fueron. No, estoy, pero se me olvida que para no Yo pisar a sí nadie. estoy. ¿No? Todo bien ahí. Todo bien hasta ahora, estamos ya, perfecto. Ya nos queda poquito, ¿ah? Ya estamos finalizando casi. Qué bueno. Bueno, la evaluación yo creo que ya lo vimos y que tiene que ser coherente con los logros y con el resultado de aprendizaje del curso. Entonces, yo ahora les voy a preguntar, y aquí estaba la pirámide Miller que hacía Mm, alusión hace un ratito atrás, ¿cierto? Macarena. Eh, Y bueno, es importante ir determinando, ¿cierto?, qué finalmente, qué le vamos a pedir, porque a nosotros para que sea competente nos interesa finalmente que llegue a este nivel, ¿cierto?, que desarrolle la competencia en qué hace. Entonces vamos
alimentando desde primer año con el saber, con la teoría, el conocimiento, que vaya aplicando, después que nos vaya mostrando cómo lo haría, y muchas veces ahí entra toda la parte de la simulación, a la que hacía alusión muy bien Rita. Y por último llegamos, ¿cierto?, al hacer. Y ese hacer habitualmente lo va a demostrar en la actuación clínica, donde vamos a poder evaluarlo a través de estos elementos, que son una rúbrica, a veces diferentes formas, y no vamos a hacerles una prueba de selección múltiple para evaluar cómo lo hace. Probablemente si queremos evaluar una parte más cognitiva, sí podría ser otro tipo de una prueba de desarrollo. Si vamos a ver a lo mejor de aplicación, quizás a través de un caso clínico. ¿Ok? Entonces tenemos que ir viendo qué estamos desarrollando, cuál es la complejidad y la exigencia para ir determinando qué tipo de evaluación le vamos a pedir. Lo mismo acá, ahí va a estar en la presentación, yo se las comparto, no hay ningún problema. Y finalmente llegamos al resultado de aprendizaje. Ok, ¿y quién puede contarme qué es un resultado de aprendizaje? Acá dice el desempeño que va a ser observado al finalizar el curso y que va a permitir que el docente emita un juicio sobre el logro del estudiante y poder decir si este estudiante está aprobado o no está aprobado en el curso. Entonces, vamos a preguntar. Rita, en este ejemplo que dimos del curso tuyo de comunicación que le vas a hacer a los estudiantes, ¿cuál sería tu resultado de aprendizaje? Si Resultado tuvieras que ponerle del curso. em, ¿cómo se demuestra? Demuestra a través de técnica role-playing una comunicación efectiva para la entrega de malas noticias o de resultados negativos con respecto a un examen clínico del usuario que está en atención del usuario, algo así. Perfecto, sí, ¿Mm? claro. Bueno, ahí después podría rectarle, podría Sí, decir que este eso, resultado mejorar, es obvio, una idea, se ¿no? comunica efectivamente, Efectivamente, ¿cierto? eso. Se comunica efectivamente y ahí, ¿cómo? Y ahí van todos los elementos que decían Exacto. que van a ser las condiciones que le voy a pedir para ese resultado de aprendizaje. Entonces, cuando yo hablo de resultado de aprendizaje ahí a los colegas, Macarena, John y a todo el resto, estoy hablando del gran desempeño que va a tener que mostrar el estudiante al finalizar el curso. Y ese gran desempeño lleva un contexto, lleva ciertos elementos, que era un poco lo que mencionaba Rita. Y dependiendo de cómo finalmente haga ese gran desempeño, que es el final, es como decir, para que el estudiante apruebe en el curso, yo le voy a pedir como lo que nosotros antes llamábamos el examen, ¿cierto? ¿Qué va a tener que demostrar para que yo finalmente pueda decir que está aprobado porque alcanzó el nivel de desempeño que yo esperaba bajo ciertas condiciones y que va a tributar a esta competencia? Entonces ahora vamos a hacerle la pregunta a la Macarena. Macarena, ¿cuál sería el resultado de aprendizaje del curso en el que tú hoy día estás trabajando? Bueno, considerando que son internos, pondría como algo como que fundamenta las conductas de matrono o matrona en el manejo en la asistencia del trabajo de parto y parto en contexto hospitalario, de acuerdo con los protocolos existentes y la evidencia científica. Ok, Una cosa así. sí, podría ser algo así si tú quisieras evaluar efectivamente esto, pero uno también podría decir que realiza atención, ¿cierto? O asiste Ujú. el parto directamente bajo tales elementos y Condiciones. Ujú. bajo tales condiciones, ¿cierto? Y fundamentando aquellas conductas que tomó, como irnos concretamente al desempeño, ¿ok? Pero se entiende que efectivamente es el gran, ahora, para que llegue a este resultado de aprendizaje, ¿cierto? Hizo todo ese recorrido o de logros de aprendizaje, que eran todos esos desempeños que nombramos antes, para finalmente llegar a este gran logro que es el resultado de aprendizaje. De hecho, uno dice que en este recorrido que uno va estableciendo de programa, de logros de aprendizaje, llega a uno que es el más complejo, que cierra el proceso de aprendizaje. Y ese logro más complejo pasa a ser el resultado de aprendizaje.
¿Se entiende? Sí. Perfecto. Ahí uno tiene que estar dándole vueltas, ¿cierto? Y construyendo con otros para finalmente establecer los mejores criterios. Y por último llegamos a otros elementos que son importantes de un programa, que son la calendarización, ¿cierto? Ver cómo nos vamos a ir, cuál es la actividad o el desempeño esperado para cada uno de estas sesiones, ¿cierto? Requiere ir teniendo claro cuál es este recorrido. Recursos, estos recursos van a ser materiales, ¿con qué voy a necesitar? Voy a necesitar una sala de simulación, voy a necesitar Fantoma, cuántos elementos en términos de recursos humanos, y eso lo tengo que establecer también en mi programa, ¿ok? Voy a establecer también, por ejemplo, en mi programa de curso, tengo que anotar las estrategias de enseñanza-aprendizaje y las evaluaciones. Estas estrategias de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, como lo nombraba Rita, si voy a utilizar como estrategias clase, voy a utilizar como estrategia la simulación o algún elemento, entonces yo voy describiendo y hago una pequeña descripción de cada una de esas estrategias que voy a utilizar en mi programa. Y lo mismo en la evaluación. ¿De qué forma voy a evaluar? Voy a evaluar a través de pruebas de selección múltiple, voy a evaluar a través del desarrollo de casos, voy a evaluar a través de rúbricas y voy colocando el porcentaje de cada una de esas evaluaciones, de modo que nuestros estudiantes conozcan la forma en la que van a aprender y también la forma en la que van a ser evaluados. Y eso tiene que ser súper transparente. Y por último, también declaro la bibliografía y en esta bibliografía declaro lo que es obligatorio y lo que es complementario. Entonces tengo una bibliografía que es obligatoria y que tiene que estar disponible para los estudiantes. No puedo darle el artículo tanto que está en la revista tanto a la cual ellos no van a tener acceso. Entonces tiene que ser una bibliografía a la cual. Y si yo quiero y no tienen acceso, compartiré ya sea el artículo o aquellos elementos. Ahora, uno puede tener elementos que son de construcción propia, interna, que desarrolle el profesor, materiales de aprendizaje, que los pone en la bibliografía, y también elementos que tengan que ver con evidencia científica, con papers, etc. Y por último está el reglamento, y ahí va el reglamento de asistencia, el reglamento de evaluación, y todos aquellos, y el reglamento de aprobación del curso y de reprobación y todos aquellos elementos que la universidad establece que tienen que estar alineados una escuela con aquello que la universidad establece. ¿Ok? Esto es a grandes rasgos un programa de curso. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta, elemento, claridad. Después les puedo compartir el formato, que a lo mejor ustedes ya lo tienen, de lo que se usa acá, y les puedo compartir algunos elementos además de la presentación. Entonces, yo les voy a preguntar ahora, ya que estamos finalizando y cerrando, lo primero es si hay alguna duda, un poco para ser coherente con el horario que me dijeron que era hasta las 4. No, ninguna por acá. Ninguna duda, ok. John, no sé si nos escucha, Por acá tampoco, todo súper. tampoco Carla, No. no, la Rita ya. Entonces ahora vamos a ir a la última pregunta y ya con esto los libero y las libero. Entonces le vamos a preguntar, ahí dice la Carla, ok. Entonces le vamos a preguntar a Macarena. ¿Con qué te quedas hoy? ¿Qué te llevas hoy día de lo que es, de lo que vimos en la sesión? Creo que con la distinción de logro, desempeño, acción, que era como bien necesaria para mí, y finalmente que la construcción de estos programas no es como tan, tiene un sentido orientador que se basa también fuertemente en el currículum, pero también en el modelo educacional, en las expectativas que se tienen, ¿cierto? En la visión, misión. Entonces es una conjunción bien compleja y creo que esa complejidad también va a hacer que quizá esta idea que tengo de que esa complejidad se traslade a la clínica pueda resultar. Con eso me voy. Súper, muchas gracias Macarena. John, ¿puedes hablar o vas ahí en pleno viaje todavía? Voy saliendo de acá, así que sí puedo hablar.
Eh, bueno, la verdad, yo como le había comentado, creo que soy más prematuro en términos de docencia acá en el curso, así que me voy con mucho aprendizaje. Agradezco la oportunidad y la forma en la cual se compartió, porque es una forma en la cual uno puede ir hilando y entendiendo, en el fondo sin tener un mayor estudio, porque yo no soy ningún magíster en educación ni nada, entonces eso se agradece también. Así que me voy con otro conocimiento, como dice la colega, con aclaración también de conceptos. Creo que es súper importante poder entender la construcción del programa, sobre todo las personas que somos del área de la supervisión clínica, para poder llevarlo a cabo y poder aplicar en términos de pauta, etc. Súper. Gracias, Carla. ¿Puedes comentar algo? A ver, aquí, ¿qué dice Carla? Nos escribió acá en el chat. Dice, ninguna consulta. Mucha información valiosa, mucho conocimiento nuevo para poder ponerlos en práctica día a día con nuestros alumnos. Muy agradecida. Ok. Gracias, Carla. Rita, ¿qué te llevas No, hoy? yo estoy, la verdad es que me siento súper contenta. Cierto, primero que nada, que es súper enriquecedor el poder compartir con colegas, los conocimientos, las reflexiones, las vivencias que ha tenido uno, tanto desde el área como disciplinar de nosotros, como en la parte también como docencia, ¿cierto? Creo que todos estos procesos tienen como un orden, una lógica y que todo va en coherencia y pertinencia con el perfil de egreso. Así que como que tenemos que saber bien cuál es el perfil de egreso que tenemos y todo es perfectible, trabajable en equipo colaborativo. Eso, ¿no? De verdad que me siento muy contenta de haber estado contigo y con los compañeros, con los colegas. Así que un abrazo a cada uno. Ok, bueno, muchas gracias. Yo igual estoy disponible. Ahí en la escuela todos conocen mi correo, mespinoza@uchile.cl. Así que cualquier cosa, ahí me pueden escribir, preguntar. Soy académica del Departamento de Educación, así que si algún momento necesitan algo, las puertas están abiertas acá para que me consulten. Bueno, y agradecer nuevamente la posibilidad de la Escuela de Obstetricia, al Departamento de Salud de la Mujer, de haber podido compartir con ustedes. Así que muchas gracias a todos y a todas por la atención también, de haber estado 2 horas aquí y haber sobrevivido a las 2 horas. Ok, un abrazo, Un que estén abrazo, nos bien. vemos. Chao, Chao a pues, todas, muchas chao, gracias. chao. Ahí Chao, les chao. mandamos la grabación.